Buenos días para todos. Mi nombre es Camilo Ruiz Mejía y con mi compañera Isabel Estrada somos residentes de dermatología de la Universidad de Antioquia. Y en nombre de la sección de dermatología de la Universidad de Antioquia queremos compartir un caso ilustrativo sobre manifestaciones cutáneas en enfermedades de depósito. Se trata de una mujer de 54 años, ella es procedente de Medellín y vive en Bello, es ama de casa y antes del ingreso hospitalario era independiente para todas sus actividades básicas y dependiente para sus actividades avanzadas. Dentro de sus antecedentes es importante resaltar un diagnóstico de fibrodisplasia osificante progresiva. Aquí es importante mencionar que la paciente se había realizado ambulatoriamente un estudio genético para confirmar este diagnóstico, pero no había reclamado el resultado al momento del ingreso hospitalario. La paciente había recibido múltiples terapias inmunomoduladoras, entre ellas tratamientos biológicos, y no logró respuesta con ninguna de ellas. La paciente también tenía antecedentes de hipertensión arterial primaria, una insuficiencia cardíaca congestiva con una fracción de eyección del 22% y era de origen desconocido, una osteoporosis en tratamiento con ácido zoledrónico, fibromialgia y un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Dentro de sus antecedentes quirúrgicos era relevante una liberación del túnel carpiano bilateral y el resto de los antecedentes eran negativos. Este era el manejo ambulatorio que tenía la paciente para sus comorbilidades. Es importante destacar que venía recibiendo dosis bajas de prednisolona para el diagnóstico de fibrodisplasia osificante progresiva. La paciente ingresa al hospital Alma Mater el día 31 de enero de este año por presencia de lesiones en ambos talones de 25 días de evolución. Estas fueron creciendo progresivamente hasta formar úlceras dolorosas con secreción purulenta y maloliente. Estas son las úlceras que presentaba la paciente, tenían ambos talones. En el talón derecho vemos una úlcera redonda con bordes bien definidos, hiperqueratósicos, con un lecho rosado seco, y la piel perilesional luce hiperqueratósica, como con algo de esclerosis. Y en la planta izquierda vemos otra úlcera de bordes más irregulares, están macerados, con un lecho húmedo, purulento, y en la piel perilesional llama la atención pues como placas purpúricas y equimóticas. Aquí más de cerca vemos mejor esta maceración de los bordes y la presentación como la presencia pues como de las plaquitas purpúricas alrededor de la úlcera. Para evaluar el resto pues de la piel y las mucosas fue muy llamativa la presencia de la macroglosia con la marcación de las impresiones dentales alrededor de la lengua. Y aquí más cerquita vemos también lesiones purpúricas y petequiales en el dorso de la lengua. Adicionalmente, en la piel palpebral presentaba pápulas dérmicas, eucrómicas, de 3 a 4 milímetros de diámetro. Estas tenían una superficie lisa, brillante, y al palparlas tenían una consistencia cauchosa. En las manos se ve deformidad articular, era llamativa la presencia de múltiples nódulos subcutáneos duros, aparentemente calcificados. Adicionalmente, en la región abdominal se identifican como abundantes nódulos y cordones subcutáneos calcificados. Aquí se observa mejor pues la presencia de estos cordones subcutáneos, y aquí en esta vista lateral se ven mejor los nódulos pues como con los cordones. En ese momento se consideró que la mayoría de estas calcificaciones eran secundarias al antecedente de fibrodisplasia osificante que tenía la paciente. Entonces, dermatología valora por primera vez a esta paciente el día 2 de febrero. Consideraron que las lesiones podrían corresponder a úlceras por presión. Sin embargo, dado el antecedente de la paciente, se consideró pertinente en ese momento tomar una biopsia de piel para documentar presencia de calcificaciones en las úlceras. Sin embargo, la paciente no toleró la anestesia local, por lo que la biopsia se tomó bajo anestesia general por parte de cirugía plástica el día 7 de febrero. Adicionalmente, dados esos cambios inflamatorios que presentaban las úlceras que nos acabo de mostrar Isabel, se sospechó la posibilidad de una osteomielitis, para lo que se solicitó una resonancia magnética contrastada el día 8 de febrero, la cual reveló edema óseo en ambos calcáneos. Por este hallazgo, la paciente fue llevada a lavado y desbridamiento el día 10 de febrero, y en las muestras tomadas en cirugía se aisló un Proteus hauseri. Para esto, la paciente recibió cubrimiento antibiótico con ciprofloxacina durante 4 semanas. Adicionalmente, desde el ingreso se realizaron estudios para aclarar el origen de la falla cardíaca.
Se solicitó valoración por reumatología por ese antecedente de fibrodisplasia osificante progresiva. Reumatología consideró que en ese momento no era pertinente dar otras terapias inmunosupresoras, dado que a la fecha no se ha documentado respuesta con ninguna terapia para el tratamiento de esta enfermedad. También fue valorada por cardiología para aclarar el origen de la falla cardíaca y se definió que era necesario realizar una resonancia magnética contrastada de corazón para evaluar el origen de la insuficiencia cardíaca. De igual forma, la paciente había venido manifestando dudas sobre la eutanasia desde el ingreso hospitalario debido al curso progresivo y limitante de su enfermedad. Por este motivo se solicitó apoyo del grupo de psiquiatría. Psiquiatría aclaró que en ese momento la paciente no tenía intención clara de desear la eutanasia, pero aclararon dudas al respecto. Vamos a mostrarles brevemente pues, algunos paraclínicos relevantes que tuvo la paciente durante la hospitalización. Dentro de los paraclínicos infecciosos se encontraron anticuerpos positivos para el virus de la hepatitis C con una carga viral negativa. El resto de los paraclínicos infecciosos fueron negativos. Tenía paraclínicos de autoinmunidad del año 2017, todos negativos. Factor reumatoide, péptidos contra anticuerpos contra el péptido citulinado, anti-SCL70 y ANAS. La hemoglobina durante la estancia hospitalaria ha estado casi siempre en niveles entre 10 y 11 gramos por decilitro. Los leucocitos han permanecido relativamente estables con un valor máximo de 14.000. Los neutrófilos han estado casi siempre alrededor de los 10.000. La paciente solo ha presentado un episodio aislado de linfopenia. El resto del tiempo los linfocitos han permanecido en parámetros normales. No ha presentado eosinofilia. El recuento de plaquetas también ha estado normal, solo ha tenido un episodio de trombocitosis. La función renal ha permanecido estable y lo mismo con el perfil hepático. Lo mismo con el perfil hepático. Entre las ayudas diagnósticas relevantes, a la paciente se le hizo un ecocardiograma transtorácico que mostró una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 25%, con un hallazgo a favor de un ventrículo izquierdo no compacto, además de posinesia difusa, y no identificó hallazgos anormales en el ventrículo derecho. De igual forma, la resonancia magnética cardíaca mostró hallazgos sugestivos de una miocardiopatía no compactada y no encontró signos de fibrosis. Como les habíamos mencionado, la paciente se había realizado ambulatoriamente un estudio genético para confirmar el diagnóstico de fibrodisplasia osificante y logramos que la paciente pues reclamara el resultado y en este no se encontró ninguna variante genética relacionada a la fibrodisplasia osificante y a la secuenciación del gen ACVR1. Pues esta fue negativa, por lo que se descartó que el origen de las lesiones de la piel de la paciente fueran explicadas pues por esta condición. Entonces, ¿qué problemas teníamos durante la estancia hospitalaria con esta paciente? En primer lugar, la presencia de depósitos cutáneos de causa desconocida para la cual nunca se había realizado un estudio histológico. También tenía úlceras en miembros inferiores que en ese momento se consideraron de origen neuropático o por presión. Teníamos un diagnóstico de fibrodisplasia osificante progresiva que en ese momento ya era incierto dado el resultado del estudio genético que nos acaba de mostrar Isabel. Y por último, una insuficiencia cardíaca desconocida de origen desconocido. Para esto, en este momento de la evolución hospitalaria, logramos contar con los hallazgos histopatológicos de la biopsia que se tomó de la úlcera del talón izquierdo. En este momento nos va a colaborar el doctor Mario Caviedes, él es residente de patología de la Universidad de Antioquia y nos va a mostrar los hallazgos histopatológicos. Le quería pedir un favor a la persona que nos colabora de aulas abiertas, si puede hacer a Mario anfitrión para que él nos pueda mostrar los hallazgos en las biopsias que él va a compartir pantalla. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Mario Alberto Caviedes Cleves, soy residente de tercer año de patología. Entonces, pues esta fue la biopsia que se recibió de la piel de la planta izquierda. Entonces, pues aquí al bajo aumento lo que encontramos pues es una biopsia de piel que va desde la epidermis hasta la dermis profunda, en donde aquí a este bajo aumento ya comenzamos a notar que es un material intensamente eosinofílico que se dispone en todo el espesor de la dermis y que está engrosando acá la pared de los vasos sanguíneos dérmicos profundos. Mayor aumento para resaltar esa pared de esos vasos dérmicos profundos que ya están hacia el tejido subcutáneo también, que están engrosados también por ese material intensamente eosinofílico. Y al mayor aumento encontramos que ese material pues se describe como amorfo, homogéneo, que también está fisurado o con este fenómeno de agrietamiento que vemos aquí. Entonces, pues,
con estos hallazgos histopatológicos, realmente lo primero que se sospechó fue una enfermedad por depósito y que se tratara de amiloide. Se pidieron tinciones especiales. En este caso se hizo un cristal violeta. El material era metacromático, color morado. Se hizo un rojo Congo que mostraba un color rojo ladrillo más intenso y lo resaltamos aquí, por ejemplo. Vemos este vaso pequeño en donde encontramos pues un material rojo ladrillo mucho más intenso que las otras zonas. Y finalmente, pues este rojo Congo se analizó con lentes de polarización, en donde a la birrefringencia era color verde manzana. Con esto, entonces, se hizo un diagnóstico de una amiloidosis. Adicionalmente, pues esta paciente también tenía una biopsia de grasa abdominal que fue analizada en el departamento de patología, esta no fue analizada en el servicio de dermatopatología y realmente no se encontró nada, se hizo también tinción de rojo Congo y todo fue negativo para amiloidosis en grasa abdominal. Sin embargo, acá en la planta del pie izquierdo, pues sí era evidente el diagnóstico. Listo. Mario, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con la presentación. Entonces, ya con estos hallazgos, nosotros quisiéramos abrir el espacio para la discusión. En primer lugar, le quisiéramos preguntar a la doctora Andrea Vargas, ella es dermatóloga del Hospital Alma Mater de Antioquia, qué hallazgos tenía en la piel esta paciente a favor de amiloidosis sistémica y si podrían todos los hallazgos cutáneos explicarse por amiloidosis. Le damos entonces espacio a la doctora Andrea. Hola, muy buenos días. Pues esta paciente estaba repleta de hallazgos cutáneos, como yo ya los había dicho, me llamó mucho la atención la primera vez que la valoré porque tenía pues de cabeza a pies haciendo como un análisis algo rápido, sin detalle, alopecia, las pápulas séreas en los párpados. Muy pocas veces nosotros en dermatología observamos ese signo, un depósito de pápulas séreas en los párpados, indica 2 o 3 enfermedades por mucho. De ahí para abajo la presencia de la macroglosia y las lesiones hemorrágicas en la lengua también es un signo de alarma inminente de enfermedad de depósito tipo amiloidosis. Todos esos nódulos subcutáneos que yo no sé si quedaron descritos como calcificaciones, pero no eran tan duros. Se notaba que había algún depósito en el tejido celular subcutáneo, de pronto en la fascia, de manera generalizada. Si, les digo honestamente, tampoco nunca había visto un cuadro clínico similar a este, ¿sí? Tenía las deformidades articulares muy llamativas, eso sí parecía hueso, realmente al tacto eran demasiado firmes. Tenía la presencia de esas úlceras, que voy a hacer ahí alguna precisión con respecto a la descripción del examen físico que realizó Camilo, y es que la paciente, una de las presunciones del equipo de trabajo fue úlceras por presión. Sin embargo, la paciente no estaba en cama, ¿sí? La paciente se moviliza con muchas dificultades, pero se moviliza. Eso también nos llamó la atención porque iba a tener úlceras bilaterales de presión agudas si la paciente no estaba en cama. Además, la localización hacia el tejido como del talón, el tejido de la grasa del talón, no estaban tanto sobre una superficie ósea, sino hacia el talón. La presencia de esa piel esclerótica en los talones, o sea, una piel que tenía algo infiltrativo, que no se dejaba pellizcar, no tenía nada de elasticidad, y la presencia de lesiones hemorrágicas, ¿cierto? Todos esos son signos pues, muy característicos de enfermedad de depósito tipo amiloidosis. Entonces realmente todos estos hallazgos sí se podían explicar. Estuvimos pues, realizando la búsqueda de esta otra enfermedad antecedente que ella tenía, si tenía alguna de esas manifestaciones cutáneas, y realmente no encontramos ese tipo de manifestaciones cutáneas. Una paciente pues, de 7 años con ese diagnóstico, no encontramos que esa fuera la explicación. Por lo tanto, pues el enfoque diagnóstico cambió de sentido, ¿cierto? Para empezar a descartar ese tipo de enfermedades. Después de la biopsia, que también es una ayuda diagnóstica aquí fundamental para realizar el diagnóstico, pues hubo que reenfocar todo. También quiero durante esta participación decir que he tomado en un año más de 50 biopsias, imagínense en todos los años que ya tengo, 50 biopsias de grasa abdominal para descartar amiloidosis y muy pocas, pues tal vez esta es la segunda que veo positiva de amiloidosis y no está en la grasa. Ese examen de la grasa, y en este caso también me da a pensar, esto tiene muy bajo rendimiento y hacemos demasiados
demasiados. Ustedes aquí los internistas saben que nosotros sumamos todos los que ustedes solicitan y casi ninguno sale positivo. No sé si Mario después también tenga algún dato numérico con respecto a esto y podamos sacar también otra conclusión de esta ayuda diagnóstica, si es útil o no. Y esto me llamó la atención porque, como les digo, muy pocas veces ve uno el depósito en la biopsia tan ilustrativo como este caso. Muy pocas veces tiene uno la oportunidad de ver el depósito de amiloide como está en la biopsia de este talón. En la grasa pues no dio, pero por lo digo hay que ponerlo en la discusión, pero muy llamativo, muy ejemplar, demasiado ilustrativo el caso pues de una amiloidosis sistémica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Andrea, por su participación. Bueno, entonces queremos preguntarle al grupo de dermatopatología, la VA, cuál es el rendimiento de las biopsias de grasa abdominal en el diagnóstico de la amiloidosis sistémica y qué enfermedades de depósito pueden diagnosticarse en base a hallazgos histopatológicos. El doctor Mario nos va a ayudar. Hola, bueno, yo estoy haciendo la revisión sobre el rendimiento de las biopsias de grasa subcutánea abdominal en el diagnóstico de amiloidosis sistémica y realmente es muy variable. Hay muchos estudios. Hay unos estudios que reportan una sensibilidad tan solo del 14% y hay otros que reportan una sensibilidad de hasta el 80%. Sin embargo, acá también es importante resaltar que esta sensibilidad depende también del tipo de amiloide. Entonces, la mejor sensibilidad es con el amiloide de cadenas ligeras. Pero, por ejemplo, el amiloide que deriva de la transtirretina, del amiloide sérico A, del fibrinógeno, de otros, la sensibilidad disminuye hasta por debajo del 50%. Otra cosa que es importante acá resaltar es que esta sensibilidad de hasta el 80% en grasa abdominal, si la comparamos con la sensibilidad en el órgano afectado realmente alcanza hasta un 100% en algunos estudios. O sea, si el órgano está afectado, va a salir amiloidosis en la mayoría de los casos. Eh, Realmente la indicación de biopsia de grasa abdominal son pacientes que tienen amiloidosis con compromiso de órganos internos, llámese riñón, llámese pulmón o corazón, ¿sí? En donde pues lo que se pretende es hacer un procedimiento menos invasivo. Pero, por ejemplo, en este caso, pues estoy revisando la literatura y es piel, que es un órgano expuesto, ¿cierto? Que es fácilmente asequible. No está indicada la realización de una biopsia de grasa abdominal. O sea, esto es más para evitar esa invasividad, pues, de los métodos, pues, de toma de biopsia. Entonces, sí, es muy variable, pero como les digo, la indicación es para la realización de diagnóstico en órganos internos. Eh, Otra cosa que es importante aquí es que realmente muchos estudios tampoco no la recomiendan, incluso ha habido estudios donde la combinan con otras biopsias, por ejemplo, de glándula salival menor o también con mucosa rectal, que ha mejorado la sensibilidad. Pero pues en algunos dicen que ante la rapidez con la que también en ocasiones se debe hacer el diagnóstico porque hay que instaurar un tratamiento, pues también que un poco más rápido en estos pacientes. Cuando se puede hacer del órgano directamente implicado, pues se debería hacer de allí. Y en cuanto a qué enfermedades por depósito se pueden diagnosticar por histopatología, no, pues realmente son muchísimas. En piel específicamente, pues hay que hacer la diferenciación entre estas amiloidosis sistémicas y las amiloidosis cutáneas localizadas, ¿cierto? También es importante acá las enfermedades por depósito de cristales de urato monosódico en el caso de la gota, el depósito de calcio en todas estas pues calcificaciones que pueden ser distróficas, tumorales, metastásicas. También está el depósito de porfirina en el caso de la porfiria. Encontramos también la hemocromatosis, pues el depósito de hemosiderina, esto pues más orientado hacia la piel, ¿no? También encontramos otras dos entidades en piel como el milium coloide, que es un depósito de un material hialino también, la proteinosis lipoidea, unos pacientes que tienen una mutación en la proteína de la matriz extracelular tipo 1, y ya de forma sistémica en otros órganos, pues encontramos las enfermedades por depósito de glucógeno, también la enfermedad de Wilson, que es por depósito de cobre, o todas estas enfermedades por depósitos lisosomales, como por ejemplo Gaucher. Entonces, pues realmente es amplio, pero aquí también hay que hacer hincapié en que es muy importante la correlación con los hallazgos clínicos para poder uno buscar lo que quiere encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tu participación.
También quisiéramos saber ante este nuevo hallazgo histopatológico que nos sugiere el diagnóstico de amiloidosis sistémica, cuál sería el enfoque diagnóstico de las amiloidosis sistémicas, y para esto invitamos a participar al doctor Julián Rondón, él es médico internista del Hospital Alma Mater. Buenos días para todos. Bueno, para empezar respondiendo a esta pregunta, es importante mencionar que las amiloidosis se clasifican de acuerdo con la proteína que se deposita en los tejidos, ¿cierto? Que es la llamada proteína amiloidogénica o proteína precursora del amiloide. Se conocen más de 14 formas de amiloidosis sistémica. Puntualmente y de acuerdo pues con lo que venía mencionando el doctor Caviedes, no es lo usual que solicitemos estudios de biopsia en piel. Hay, digamos, manifestaciones o incluso pacientes que debutan de esta forma, y podríamos agruparlo todo dentro de lo que sería el espectro de los síndromes esclerodermiformes. Recordar que hay varias entidades en dermatología que se acompañan incluso como en el caso de la amiloidosis de gamapatía monoclonal. Entonces, digamos que el abordaje de todo paciente con un hallazgo en piel que nos sugiere fuertemente amiloidosis debería empezar por la sospecha diagnóstica. Recordar que la amiloidosis puede comprometer cualquier órgano excepto el sistema nervioso central, pero que los órganos, por mucho que más se comprometen, son corazón y riñón. Lo primero sería definir o determinar el compromiso órgano blanco, sería la primera pauta. Recordar que la amiloidosis primaria o amiloidosis por cadenas ligeras o AL es la que por definición se acompaña de gamapatía monoclonal y de toda esta constelación de signos y síntomas. La que más compromete por lo general solo corazón es la TTR asociada a transthyretina mutante, y cuando ya tenemos una claridad sobre cuál es el daño órgano blanco, pasaríamos entonces a evaluar la presencia de proteína monoclonal. En ese caso, digamos, es importante solicitar no solamente la electroforesis de proteínas en sangre y en orina, sino también la inmunofijación, porque la mayoría de las amiloidosis primarias tipo AL se asocian a la presencia de cadenas ligeras tipo lambda y kappa. Posteriormente ya se pasa a confirmar el depósito de la proteína amiloide. Esto para el caso de amiloidosis primaria, el rendimiento de la grasa abdominal, ¿cierto? Y pues la tinción rojo Congo oscila, como ya se mencionaba, entre el 50 al 80%, incluso más hacia el 50%. Ya la doctora Andrea nos contó su experiencia. Y lo cuarto sería determinar el tipo de amiloide específico. Para eso tenemos algunos estudios mucho más, digamos, complejos, como la espectrofotometría de masas, que no están disponibles en nuestro medio, y en caso de que haya un compromiso aislado del corazón, eventualmente haríamos una gamografía con pirofosfato que nos permitiría determinar el tipo de amiloide que esté explicando el compromiso. Que no es lo usual, pues que sea algo distinto a una cardiopatía restrictiva. Y ya finalmente se deben establecer los criterios diagnósticos, que realmente es como una asociación entre todo lo que he mencionado hasta aquí. Hay unos mencionados del 2014 que incluyen el síndrome sistémico, la tinción positiva para amiloide con coloración rojo Congo en cualquier tejido, pero sobre todo pues teniendo en cuenta aspirado de grasa, médula ósea o de la biopsia del órgano comprometido, y la evidencia de que el amiloide es por depósito de cadenas ligeras por examen directo del amiloide usando, ya como les mencionaba, espectrofotometría de masas o inmunoelectroscopia. Ahora, lo otro es, hay otras entidades, les mencionaba los síndromes esclerodermiformes. Este caso es bien interesante porque nos hace pensar, nos hace reflexionar hacia atrás bueno, en realidad sí se trata de una fibrodisplasia ossificante progresiva, una enfermedad por lo demás huérfana. Ahí entraría uno a hilar, digamos, fino en el tema de los síndromes esclerodermiformes y recordar solamente que el escleromixedema da un cuadro similar, se asocia pues a depósitos de mucina, incremento en la proliferación de fibroblastos y la presencia de gamapatía monoclonal, pero sobre todo asociada a IgG, no a cadenas ligeras, como si bien ocurre en la amiloidosis primaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julián, por su participación. Y ya para ir terminando este primer espacio de discusión,
quisiéramos preguntarle al doctor Julián Vanegas, él es médico cardiólogo que nos acompaña el día de hoy, si la insuficiencia cardíaca y los hallazgos en el ecocardiograma podrían explicarse por enfermedades de depósito como la amiloidosis, y si no se explican por la amiloidosis, ¿qué otro origen podría tener? Doctor Julián, ¿tiene algún problema con el audio? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahí? Sí, ya se ¿Sí me escucha. escuchas? Sí, señor, ya sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, este paciente tiene unas alteraciones en las imágenes cardíacas, en el ecocardiograma y en la resonancia que sugieren una miocardiopatía no compactada. La miocardiopatía no compactada es una alteración congénita, genética, tiene una base genética y con la cual el paciente tiene que tener algunas alteraciones que le puedan que favorezcan o que hayan permitido que tenga una miocardiopatía no compactada, pero esto no se relaciona para nada con una posible amiloidosis, ni son los hallazgos característicos de la amiloidosis que vemos en el corazón. Ahora bien, esto es como tener una cardiopatía congénita, nació con eso. Si sobre ese miocardio no compactado además puede tener depósito amiloide, es una posibilidad que habría abordarla de una forma diferente a como habitualmente nos enfrentamos al corazón que queremos descartar que tenga, que tenga infiltración amiloide. Entonces, los hallazgos actuales que tienen el corazón no van con una amiloidosis, ¿sí? Van con una miocardiopatía no compactada, pero eso no descartaría que hubiera también compromiso cardíaco a ese nivel. Muchísimas gracias, doctor Julián, por su participación. Vamos a continuar mostrándoles la evolución del caso. Dado el hallazgo histopatológico que era compatible con amiloidosis y la sospecha clínica de una amiloidosis sistémica AL, se solicitó apoyo por el grupo de dermatología, quienes solicitaron estudios para descartar discrasia de células plasmáticas y plantearon la posibilidad de que se tratara de un síndrome de superposición con POEMS, dada la presencia de lesiones osteoescleróticas. Se solicitaron también estudios de electromiografía, los cuales mostraron hallazgos compatibles con una miopatía y también con una neuropatía de los nervios ulnares de tipo desmielinizante con daño axonal secundario en los segmentos proximales. En este momento queremos abrir un último espacio para la discusión y quisiéramos preguntarle a la doctora Angélica Sánchez, ella es médica fisiatra que nos acompaña el día de hoy en la reunión, si hay algún hallazgo electromiográfico o algún patrón de polineuropatía que deba hacernos sospechar enfermedades de depósito como la amiloidosis. Buenos días, ¿cómo están? Muy ¿Me bien. escuchan bien? Sí, señora, la estamos escuchando. Bueno, para empezar, pues, sí, como habían dicho previamente, pues, la presencia de alteraciones del sistema nervioso periférico en amiloidosis es muy común. Y va a depender del lugar donde se estén dando los depósitos de la enfermedad. Se conoce como la gran imitadora, pues puede producir cualquier tipo de manifestaciones, por eso yo le decía a la doctora que prácticamente eso es un seminario, porque puede dar de todo. En general, lo que se refiere es que, digamos, el patrón general de polineuropatía en la amiloidosis, cuando es una amiloidosis sistémica, es una polineuropatía sensitivo-motor axonal dependiente de longitud, ¿sí? O sea, que se van a afectar primero las fibras, los nervios más largos, y por eso puede empezar el paciente con sintomatología es en los pies. Pero es muy importante tener en cuenta que al principio puede pasar un poquito desapercibida porque se van a afectar los nervios más pequeñitos. Entonces el paciente al principio, la única manifestación de, digamos, de la neuropatía puede ser ardor o dolor urente en los miembros inferiores, y ya con el paso del tiempo que se va dando una mayor afectación de las fibras ya más grandes, más mielinizadas, ya puede haber afectaciones en la propiocepción, alteraciones ya sensitivas como tal, o sea, ya patrones pues como los que conocemos convencionalmente, hipoestesia en medias, en guantes y presencia de debilidad. Incluso dicen que si la enfermedad sigue sin un diagnóstico claro, a los 2 o 3 años ya el paciente puede estar tan débil que puede perder incluso la marcha. Digamos que esa es como la más común, que puede afectar hasta el 74% de los pacientes
tienen amiloidosis sistémica. Hay otra manifestación que son las mononeuropatías. Cuando habla uno de mononeuropatías es cuando solo un nervio, digamos, está comprometido. Y en este caso, la principal mononeuropatía que se presenta en la amiloidosis es afectación del nervio mediano, o sea, un síndrome de túnel del carpo. Este puede ser tan común que hasta el 74% de los pacientes con una amiloidosis sistémica pueden tener compromiso del nervio mediano. Y digamos que lo que dicen es que cuando un paciente no tenga como otros síntomas e incluso sea operado de túnel del carpo y tenga recidivas de ese túnel del carpo, deberíamos sospechar que de pronto ese paciente pueda tener un cuadro de amiloidosis. Entonces ellos lo manifiestan como muy común. Realmente la afectación del cubital de esta paciente, que es una afectación desmielinizante, no es un patrón, no es como muy sugestiva de amiloidosis. En realidad sería más ese túnel del carpo que, si vemos, la señora ya estaba incluso operada y todavía o recidivó, o no tenemos una electro previa para saber si es una recidiva o era que el nervio estaba tan dañado que ya eso quedó como una cicatriz, por decirlo así, de esa lesión tan severa que tuvo de túnel del carpo. Entonces, digamos que el reporte de la electromiografía, ese hallazgo de la neuropatía del nervio mediano sería como lo más característico de la amiloidosis, porque revisando la electro, las conducciones en los pies no están muy afectadas, entonces no sería un patrón de polineuropatía sensitivo-motora dependiente de longitud. Y lo otro llamativo es que en la amiloidosis sistémica el compromiso muscular no es tan frecuente, ¿sí? Solamente es 1.5-2% de miopatía como tal. Hay otras amiloidosis que son más localizadas que incluso pueden debutar con una miopatía. Por eso también, ante la presencia de miopatías sin diagnóstico, o sea, el paciente llega por su miopatía, tocaría buscar que no sea por una amiloidosis, pero en la amiloidosis sistémica no es tan frecuente. Pero en esta señora sí era muy claro los hallazgos, pues, como de miopatía, y no sé, pues, como hasta qué punto eso también se correlaciona con esa afectación cardíaca, pues, que tiene. Cuando los pacientes con amiloidosis tienen miopatía, muchas veces tienen afectación de corazón, pues una cardiopatía o una insuficiencia cardíaca. Pero en general, esas serían como los patrones más comunes de presentación: una polineuropatía dependiente de longitud, una mononeuropatía afectada por el mediano y la miopatía, que se puede ver asociada pues como con la amiloidosis. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Ya continuando con la evolución del caso, dado pues ese hallazgo de amiloidosis sistémica, se solicitó una electroforesis de proteínas en suero que mostró un pico monoclonal en la fracción gamma. Otros estudios realizados en el enfoque de esa gamapatía monoclonal mostraron una beta 2 microglobulina positiva y una proteinuria en un rango subnefrótico. Se realizaron también estudios de inmunofijación y medición de cadenas livianas kappa y lambda en suero. En la inmunofijación no se observaron bandas monoclonales, pero las cadenas livianas libres kappa estaban elevadas con una relación kappa-lambda de 8. Y en los estudios de médula ósea se detectó que el 0.3% de las células correspondían a células plasmáticas patológicas, lo cual era compatible con un diagnóstico de una neoplasia de células plasmáticas de tipo gamapatía monoclonal de significado indeterminado. La biopsia de médula ósea fue subóptima para coloraciones básicas, sin embargo, se solicitaron coloraciones especiales y estudios de inmunistoquímica. La histoquímica para rojo Congo en médula ósea fue positiva y la inmunistoquímica para cadenas livianas kappa también fue positiva, estableciéndose el diagnóstico de una amiloidosis AL, posiblemente por cadenas livianas kappa. El cariotipo y el FISH fueron normales. Entonces, los diagnósticos de trabajo actuales que tenemos con esta paciente son una amiloidosis AL y la posibilidad de un POEMS asociado, una insuficiencia cardíaca congestiva que ya el doctor nos explicó que era por un ventrículo izquierdo no compactado, y por último, unas úlceras en ambos talones sobreinfectadas que nosotros consideramos son secundarias a la amiloidosis sistémica como una manifestación cutánea. Bueno, entonces, después de evaluar el caso, queremos hacer una como breve revisión de las manifestaciones cutáneas de las enfermedades de depósito, haciendo énfasis en la amiloidosis sistémica.
Bueno, entonces recordemos que las amiloidosis son en realidad un grupo de enfermedades que se caracterizan por el depósito extracelular de material amiloide en varios órganos causando el daño de estos. Estas tienen en común la presencia de amiloide en los tejidos, que se identifica como un material hialino amorfo en la coloración con hematoxilina de eosina y que muestra una birrefringencia verde manzana bajo la microscopía de luz polarizada después de la tinción con rojo Congo. Entonces, el principal componente del amiloide es la proteína fibrilar. Este se asocia con otros componentes menores como los glucosaminoglicanos y el amiloide P sérico, y hasta el momento se conocen al menos 38 precursores diferentes de proteínas fibrilares en los seres humanos. Estos precursores sufren unos cambios que favorecen la polimerización, la agregación, la formación de fibrillas, con finalmente pues, la formación de la proteína fibrilar, la cual se va a depositar en los tejidos de forma insoluble. Entonces es importante, pues como nos decía el doctor, conocer los precursores, porque dependiendo de este, el amiloide se depositará en los diferentes tejidos y pues sí producirá los diferentes síndromes clínicos. Por ejemplo, en el caso de las amiloidosis cutáneas, las localizadas, pues los precursores amiloides son las citoquiratinas 5, 1, 14 y 10, mientras que las amiloides sistémicas, los precursores más importantes son los fragmentos amiloide sérico A en el caso de la amiloidosis A y las cadenas ligeras de la inmunoglobulina en la amiloidosis AL. Bueno, entonces las manifestaciones cutáneas de la amiloidosis las podemos clasificar en dos grandes grupos, las cutáneas localizadas y las sistémicas. Las localizadas se dividen a su vez en primarias y en secundarias, y siendo las amiloidosis cutáneas localizadas primarias aquellas en las cuales el depósito del amiloide se da como consecuencia del rascado crónico. En estas tenemos, pues aquí en esta clasificación tenemos tres: la amiloidosis macular, el líquen amiloide y la amiloidosis nodular. Mientras que las localizadas secundarias son aquellas en las cuales el depósito de amiloide es un hallazgo histológico incidental secundario a dermatosis primarias como tumores cutáneos. Y en las sistémicas, pues estas pueden clasificarse también en primarias, cuando el depósito es consecuencia de una discrasia de células plasmáticas, o secundarias cuando el depósito es consecuencia de otras enfermedades sistémicas crónicas, ya sean inflamatorias o infecciosas. Ahora sí vamos a entrar como en la parte más importante de la revisión, que son las manifestaciones cutáneas de la amiloidosis sistémica. Como nos ha mencionado el doctor, es importante recordar que la amiloidosis sistémica se puede clasificar en tres grandes grupos: la amiloidosis AL, antes conocida como amiloidosis primaria, en la cual los precursores amiloides van a ser cadenas livianas de inmunoglobulinas; amiloidosis AA, antes conocida como amiloidosis sistémica secundaria. En este caso, los precursores de amiloide van a ser fractores del amiloide sérico A, que se comporta como un reactante de fase aguda que se va a elevar en condiciones inflamatorias crónicas. Y por último tenemos la amiloidosis asociada a transtiretina o ATTR, que como vamos a ver más adelante se divide en dos tipos: la wild type o la transtiretina salvaje y la forma hereditaria. Vamos a comenzar entonces con la amiloidosis sistémica AA o secundaria. Es considerada una complicación de una enfermedad crónica inflamatoria que lleva a una elevación sostenida y persistente del amiloide sérico A, que es el precursor. Se ha descrito asociada principalmente a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, autoinflamatorias como las espondiloartritis, la enfermedad inflamatoria intestinal o los síndromes periódicos febriles hereditarios, y también se ha descrito asociada a infecciones crónicas o neoplasias. Esta forma de amiloidosis, el órgano más que se compromete con mayor frecuencia es el riñón, hasta en el 80% de los casos, y la mayoría de los pacientes van a debutar con un síndrome nefrótico. Ya tenemos también la amiloidosis ATTR o asociada a transtiretina. Como les había mencionado, esta se divide en dos grupos: la que se asocia a proteínas mutadas, que es la forma hereditaria. En este caso hay mutaciones en el gen que codifica para la transtiretina, y esto lleva a la síntesis de formas mutadas de la proteína que se van a depositar como amiloide. Y la amiloidosis ATTR wild type o de tipo salvaje es aquella en la cual los cambios estructurales de la transtiretina se dan como un fenómeno de envejecimiento, y por eso anteriormente era conocida como amiloidosis senil. Esta forma de amiloidosis suele afectar principalmente el miocardio, y la mayoría de los pacientes van a debutar con un cardiomegalia por una cardiomiopatía infiltrativa. Y es importante que los pacientes que tienen amiloidosis cardíaca por este tipo de amiloide, el compromiso suele ser menos grave que en los pacientes con amiloidosis AL con tasas de supervivencia más elevadas.
Y ya por último tenemos bueno, como habíamos mencionado, la amiloidosis ATTR hereditaria es aquella que se da por mutaciones en el gen de la transtiretina. Se han descrito por lo menos 133 variantes amiloidogénicas de este gen y se puede presentar con 3 síndromes clínicos. El sistema nervioso periférico es la forma más común y otras 2 formas menos comunes son la amiloidosis vítrea y la cardiomiopatía. Estos 3 síndromes se pueden presentar de forma aislada o simultánea. Y ya por último tenemos la amiloidosis AL, que como habíamos mencionado se conocía antes como amiloidosis primaria. En estos casos el precursor amiloide van a ser cadenas livianas de inmunoglobulinas y se considera una complicación potencial de cualquier discrasia de células plasmáticas que curse con gamapatía monoclonal. En esta forma de amiloidosis, la proteína monoclonal que se comporta como precursor amiloide va a ser detectable en sangre o en orina hasta el 95% de los casos, siempre y cuando solicitemos estudios de inmunofijación, medición de cadenas livianas en suero y en orina. Y como nos ha mencionado el doctor Julián, en la mayoría de los casos el componente monoclonal en esta gamapatía va a estar dado por cadenas livianas lambda. En cuanto a las manifestaciones cutáneas de las amiloidosis sistémicas, estas se presentan hasta en el 25% de los pacientes y van a ser secundarias al depósito de amiloide en la dermis y en los vasos sanguíneos dérmicos. Entonces, dentro de las manifestaciones cutáneas más frecuentes se destaca la macroglosia con esa demarcación de las impresiones dentales alrededor de la lengua que presentaba pues la paciente en nuestro caso. También se pueden identificar nódulos, pápulas violáceas, hemorrágicas y en algunas ocasiones como nódulos translúcidos, como lo vemos pues como en la imagen. Bueno, el hallazgo cutáneo más frecuente es la presencia de máculas, placas petequiales, purpúricas y equimóticas como consecuencia pues, del depósito de este material amiloide en los vasos dérmicos. Se ha descrito la presencia de equimosis periorbitaria después de maniobras de Valsalva y el signo del pellizco que consiste en la aparición de lesiones purpúricas simplemente pues como al pellizcar suavemente la piel. Los pacientes también pueden desarrollar pápulas, nódulos lisos, brillantes, copuliformes, sérios, secundarios al depósito de este amiloide en la dermis, y estas lesiones se tienden a ubicar pues generalmente en la cara, sobre todo en la zona periorbitaria, que también presentaba nuestro paciente. De forma menos común se pueden desarrollar ampollas hemorrágicas y también distrofia ungueal. Una de las preguntas que nos hicimos desde el grupo de dermatología es si las úlceras que tenía nuestra paciente se podrían explicar por depósitos de amiloide. Este, por ejemplo, es un caso reportado en la literatura de una mujer de 78 años con diagnóstico confirmado de amiloidosis AL, quien desarrolló una úlcera en el muslo derecho asociada al líquido reticular abdominal. Si observamos bien la úlcera, vemos que los bordes de la úlcera son algo estrellados y en la piel perilesional hay placas purpúricas y equimóticas similares a las que presentaba nuestra paciente en una de las úlceras. En este caso se tomó biopsia de la úlcera y se realizaron coloraciones con rojo congo y cristal violeta y ambos fueron positivos para depósito de amiloide. Entonces, a pesar de que las úlceras son una manifestación cutánea infrecuente de amiloidosis sistémica AL, estas pueden aparecer como consecuencia del depósito de amiloide en las paredes de los vasos sanguíneos, ya que el amiloide ejerce presión mecánica en el vaso, induce fenómenos de vasoespasmo, isquemia y ulceración. Nuestra paciente también tenía cambios esclerodermiformes, como nos mencionó la doctora Andrea, alrededor de las úlceras de los talones, y este es un hallazgo que también se ha descrito en pacientes con amiloidosis AL y es secundario al depósito difuso de amiloide en la dermis. Entonces, dependiendo del tipo de amiloidosis, entonces hay ciertos órganos con mayor afectación clínica y pues como se puede ver en el esquema, la amiloidosis AL puede afectar como casi pues cualquier órgano del sistema. Dentro del compromiso extracutáneo, en el corazón vamos a encontrar miocardiopatía restrictiva con falla cardíaca congestiva, arritmias, bloqueos, renal, pueden hacer hipoalbuminemia, proteinuria y edema configurando un síndrome nefrótico. Gastrointestinal, los pacientes pueden presentar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, sangrado gastrointestinal, pseudoobstrucción e incluso perforación. A nivel hepático, hepatomegalia, elevación de la fosfatasa alcalina. En pulmón, disnea con el ejercicio, fatiga, derrame pleural. A nivel musculoesquelético, como nos contó la doctora Angélica, el síndrome del túnel del carpo es muy frecuente. También se podría llegar a presentar estenosis espinal lumbar. Y a nivel del sistema nervioso periférico, una neuropatía que tiene componente sensitivo y autónomo. El componente sensitivo generalmente va a ser una afectación simétrica bilateral y autónomo se puede presentar con hipotensión postural, impotencia, gastroparesia e hipohidrosis.
En las biopsias de lesiones cutáneas de pacientes con amiloidosis AL, el hallazgo más frecuente va a ser la presencia de depósitos de amiloide, que como ya vimos en las coloraciones con hematoxilina eosina, va a tener una característica amorfa y alina. Y es frecuente que el material se localice alrededor de los anexos, como lo vemos en esta imagen, que se está localizando alrededor de las glándulas sudoríparas y alrededor de la pared de los vasos, como la vemos en esta imagen. Este último hallazgo es muy importante porque la mayoría de las lesiones cutáneas de pacientes con amiloidosis van a tener ese componente hemorrágico debido al depósito de amiloide en esta localización. Y la presencia de amiloide, como los ha mencionado también Mario, siempre se debe confirmar con coloraciones especiales, principalmente rojo Congo y cristal violeta, y en el rojo Congo, bajo el microscopio de luz polarizada, deben mostrar esa birrefringencia verde manzana. En el abordaje diagnóstico de los pacientes con amiloidosis sistémica, esto también ya lo habíamos mencionado previamente, siempre que no podamos tomar biopsias del órgano comprometido, lo que se recomienda es tomar un aspirado de grasa abdominal o un aspirado de médula ósea, con el rendimiento pues que ya habíamos discutido previamente. Incluso algunos autores recomiendan que se tomen ambas muestras porque el 90% de los pacientes va a tener depósito de amiloide en al menos uno de los tejidos. Sin embargo, como también nos había mencionado Mario, si un paciente tiene lesiones cutáneas específicas asociadas a amiloidosis, como las que les acabamos de mencionar, el tejido de elección siempre va a ser la lesión cutánea, no la grasa abdominal, porque en estos casos el rendimiento de la biopsia va a ser mucho más alto. Y ya para terminar, les queremos mostrar algunas otras dermatosis de depósito que se pueden asociar a enfermedades sistémicas. Entonces vamos a comenzar con las mucinosis primarias, en este caso la sustancia que se deposita es la mucina. Dentro de las mucinosis primarias que pueden tener manifestaciones sistémicas tenemos el escleromixedema que nos ha mencionado el doctor Julián, el escleredema y el mixedema pretibial. En cuanto al escleromixedema, se va a presentar esta patología con múltiples pápulas dérmicas de 3 a 4 milímetros de diámetro, suelen ser brillantes por la presencia de mucina y suelen tener una forma cupuliforme, van a ser como domiformes y pueden confluir formando grandes placas empedradas como lo vemos en esta imagen. Los pacientes con escleromixedema también pueden tener placas escleróticas engrosadas, principalmente en el tronco, casi siempre en la espalda, debido al depósito de mucina de forma difusa en la dermis. Y este engrosamiento puede llevar a que los pliegues cutáneos sean muy prominentes, lo que se ha descrito como el signo del Sharpei, porque la piel adquiere una apariencia similar a la raza de perro Sharpei. También se ha descrito el signo de la dona, en el cual hay una infiltración de la piel que está encima de los nudillos y de las articulaciones interfalángicas, formándose estos pliegues redundantes con una depresión central similar a una dona. Y el depósito de mucina en la piel de la cara también puede llevar a esclerosis difusa, madarosis y facies leoninas, similares a las que observamos en los pacientes con lepra. Es importante conocer sobre el escleromixedema porque esta enfermedad se asocia casi en el 100% de los casos a una gamapatía monoclonal y los depósitos de mucina pueden asociarse a manifestaciones sistémicas, siendo la más grave el síndrome dermatoneural que debuta con encefalopatía súbita, coma y finalmente la muerte. Otra forma de mucinosis primaria asociada a enfermedades sistémicas es el escleredema. Este se va a manifestar como placas de un color rojo anaranjado similar a la piel de naranja. Van a ser placas engrosadas y escleróticas y casi siempre se localizan en la espalda, principalmente en el tercio superior. La asociación más frecuente es la diabetes, por eso anteriormente recibía el nombre de escleredema diabeticorum. Sin embargo, en pacientes que no tengan diabetes siempre debemos buscar también la presencia de gamapatía monoclonal y también se han descrito otras asociaciones anecdóticas como enfermedades autoinmunes, neoplasias ocultas e infección por VIH. Y ya el mixedema pretibial, que sabemos es secundario a enfermedad de Graves, también se ha descrito en pacientes con tirotoxicosis farmacológica y se va a presentar con placas brillantes por ese depósito de mucina que se localizan en la región anterior de las piernas y tienen esa coloración marrón clara. Bueno, siguiendo con los ontomas, esta pues es otra dermatosis de depósito, son secundarias al depósito de lípidos en la dermis, especialmente entre los macrófagos formando células espumosas. En la mayoría de los casos se van a asociar a trastornos de metabolismo de los lípidos y el rasgo clínico característico es que las lesiones tienen una coloración amarillo anaranjada. Los ontomas eruptivos son la forma... Pues es una de las formas, suelen aparecer en forma súbita con múltiples pápulas y placas dérmicas de 4 a 10 milímetros. Esa tiene una característica, pues el mismo color rosa-amarilla, casi siempre se localizan en las superficies extensoras de las extremidades, nalgas, en las manos, y la mayoría de los casos se va a asociar a hipertrigliceridemia
puede ser primaria o secundaria, con niveles de triglicéridos mayores a 3.000 o 4.000 miligramos por decilitro. Los xantomas tuberosos es la segunda forma más común de xantoma, se presentan como nódulos dérmicos mayores de 1 centímetro de diámetro, de color rosado amarillo, casi siempre localizado en las superficies extensoras de las extremidades, sobre todo en codos y rodillas, y se asocia sobre todo a cuadros de hipercolesterolemia familiar y disbetalipoproteinemia. Los antelasmas son muy comunes, estos se presentan como pápulas y placas dérmicas, son de color amarillento, localizadas en las regiones palpebrales. Su presencia nos debe motivar a buscar enfermedades pues, de los lípidos, pero solo el 50% de los pacientes van a presentar una hiperlipidemia. Los xantomas planos, estos se presentan como placas amarillentas, dérmicas, bien delimitadas, que se localizan casi siempre en las superficies flexoras y se asocian a cuadros de hipercolesterolemia familiar y disbetalipoproteinemia. Sin embargo, pues no siempre vamos a encontrar xantomas planos, algunas veces pues podemos encontrar xantomas planos en pacientes normolipémicos y se deben descartar otros trastornos como gamopatías monoclonales, linfomas de linfocitos B, enfermedad de Castleman y leucemia mielomonocítica crónica. Y ya para terminar, es importante recordar que las deficiencias enzimáticas pueden asociarse a depósitos de diferentes sustancias en los tejidos. Aquí vamos a mencionar principalmente dos, la enfermedad de Fabry y la fucosidosis. En la enfermedad de Fabry hay una mutación en el gen GLA localizada en el cromosoma X que se asocia a deficiencia de alfa-galactosidasa, lo cual lleva a acumulación de glucosfingolípidos en el endotelio vascular. En la fucosidosis hay una mutación en el gen FUGA1 que codifica para la alfa-fucosidasa y la deficiencia de esta enzima se asocia a acumulación de esfingolípidos ricos en fucosa. Las manifestaciones cutáneas de estas dos enfermedades siempre van a ser angioqueratomas corporales difusos. Los angioqueratomas van a ser entonces lesiones vasculares en las cuales hay proliferación de vasos sanguíneos dérmicos con hiperkeratosis y por eso las vamos a observar como lesiones de un color rojo purpúrico, lo cual nos habla de su origen vascular con hiperkeratosis en su superficie. Y en los pacientes con enfermedad de Fabry o con fucosidosis, estos angioqueratomas casi siempre van a tener una distribución corporal difusa, como vemos aquí en estas dos imágenes, y se van a presentar en etapas tempranas pues en la infancia o en la adolescencia. Bueno, entonces, ¿qué pasó con nuestra paciente en este tiempo? El 7 se va a lavado de desviamiento por parte de cirugía plástica, se le aísla Enterococcus fecalis y Morganella morgani. Infectología decide, pues, tiene el concepto que el Enterococcus fecalis es colonización o contaminación y decide pues que simplemente debe completar el esquema de ciprofloxacina que venía recibiendo. El 8 inicia quimioterapia, esquema Dara-Cyborg, consistente en ciclofosfamida, bortezomib, dexametasona y daratumumab. El 15 se da alta por hematología, consideran que pueden continuar quimioterapia en la unidad ambulatoria por la paciente haber presentado una buena tolerancia a la quimioterapia y queda pendiente la valoración por trasplante. El 16 la paciente es llevada nuevamente al lavado de desviamiento por parte de cirugía plástica. Esa especialidad encuentra nuevamente la úlcera en la región plantar izquierda con abundante tejido necrótico, exposición muscular y mal olor. Pues realizan este lavado de escarectomía y tanto cirugía plástica como ortopedia pues definen que la paciente no es candidata a manejos reconstructivos y que seguirá con manejos con curaciones ambulatorias. Los diagnósticos al alta de nuestra paciente son amiloidosis AL, POEMS en estadificación, secundario mieloma múltiple, secretor de cadenas livianas capa, presentando lesiones osteoscleróticas, proteinuria subnefrótica y polirradiculoneuropatía, úlcera crónica cutánea y falla cardíaca crónica con fracción de eyección reducida del 25% compensada. Ya para concluir, es importante recordar que las enfermedades de depósito son un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen un potencial compromiso multisistémico, que el compromiso cutáneo por estas condiciones es frecuente y es importante que estemos familiarizados con su presentación y que la piel puede ser muchas veces un órgano clave para realizar un diagnóstico oportuno de este tipo de enfermedades, como se logró evidenciar en el caso de la paciente que discutimos el día de hoy. Y finalmente, dar unos agradecimientos al grupo de dermatopatología de la Universidad de Antioquia, al grupo de dermatología del Hospital Alma Mater que participaron en la realización del diagnóstico de esta paciente.